Hola, hola, de nuevo nos encontramos. En este último videito de esta semana por lo menos, vamos a ver lo que es la combinatoria. Entonces, esto sí me lo han manifestado, digo, bastante. Quizás les costó un poquito más. Cualquier cosa, en todo caso, si siguen teniendo dudas, se comunican nuevamente por correo y vemos el tema de las evaluaciones también que podemos hacer ahí para solucionar eso. Combinatoria. ¿Qué es la combinatoria? Es una rama de las matemáticas que en cierta manera estudia de cuántas maneras diferentes o de cuántas maneras distintas pueden quedar ordenados, digo, los datos de una población, ¿cierto? Que tengamos en muestra, ¿cierto? De muestra. En la combinatoria vamos a usar tres fórmulas distintas o tres tipos de combinatoria que tienen tres fórmulas distintas y vamos a utilizar lo que vimos en el video anterior, que es la factorización. Acá con la combinatoria, ¿qué tenemos que preguntarnos? En primer lugar, si entran todos los datos, ¿cierto? Y si importa el orden en que puedan quedar ordenados los datos. Entonces, ya saben que tenemos tres tipos: combinación, permutación y variación. Va a depender de las respuestas que nos hagamos a estas dos preguntas que hicimos primero, ¿cierto? Dependiendo de las respuestas que tengamos, es a cuál de las tres combinatorias pertenece, ¿cierto? Los datos que tenemos en cuestión. Entonces, suponiendo, vamos a hacer tres ejercicios, uno de cada uno, para ir entendiendo entonces cómo aplicamos el tema de las fórmulas. Partiendo, por ejemplo, de un grupo de 10 estudiantes, yo lo voy a ir anotando aquí en forma resumida, ¿cierto? Vamos a tener 10 estudiantes, ya este es parte del enunciado. Tenemos 10 estudiantes y de estos 10 estudiantes queremos seleccionar a 3, ¿ya? A 3 estudiantes que van a conformar un comité, ¿ya? Que este comité va a representar, ¿cierto? No sé, al curso en algo, no sé, lo que sea. Pero que lo que nos importa es que tenemos 10 estudiantes y queremos seleccionar 3. Y este comité va a representar, ¿cierto? Por medio de estos 3 estudiantes, va a representar a los 10 estudiantes totales o a los 7 restantes en algún torneo, no sé, alguna cosa. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántas formas diferentes pueden quedar elegidos los 3 estudiantes de los 10 que tenemos en total? La primera pregunta sería si importa el orden en que queden seleccionados los 3 estudiantes. Y dado que, como el comité va a representar en forma igual, digamos así, ¿cierto? A todos los estudiantes, da lo mismo, si a mí me sacan de lo primero, me sacan del tercero o del segundo. Da lo mismo porque finalmente los tres van a representar por igual al curso. Entonces, claramente el orden no importa. Como no importa el orden, inmediatamente cuando diga no importa el orden, nosotros estamos hablando de una combinatoria de combinación. No importa el orden. Por lo tanto, es una combinación. ¿Cómo es la fórmula de combinación? Bueno, seguramente la tienen ahí en su manual, ¿cierto? Tenemos que sería n factorial, ahí. N mayúscula, minúscula, no varía mucho, sigue siendo siempre la población. N factorial dividido por R factorial entre paréntesis N menos R, y todo eso es factorial. Reemplazamos los datos. La N es el número total de datos que tengo en cuestión. En este caso es 10, ¿cierto? Pero 10 factorial. Dividido por R. La R se refiere a la muestra. La muestra es un conjunto que es representativo de la población. En este caso nuestra R son 3, porque es lo que yo estoy sacando de mi población para representarla justamente a esta. Por lo tanto es 3 factorial. Y tengo acá un paréntesis, y cuando hay un número anterior a un paréntesis, aunque no haya el signo, se entiende que es una multiplicación. Por lo tanto, por, y acá dentro del paréntesis tengo n menos r, y lo puedo hacer al tiro. La resta, n es 10, r es 3, 10 menos 3 es 7. 7, y aquí está el signo de factorial, lo mantengo entonces factorial. ¿Qué es lo que hago ahora? Desgloso, ¿cierto? Partamos con el numerador, que es 10, voy desglosando 10 por 9, por 8, por 7. Me detengo ahí, porque tengo un 7 abajo, ocupémoslo. Pero lo dejo
7 factorial. Abajo, desgloso el 3, un número chiquitito. 3 por 2 por 1. Y por 7 factorial. ¿Qué viene ahora? Puedo usar la simplificación. Tengo dos números iguales, tanto en el denominador como en el numerador, que es el 7 factorial, por lo tanto entre ellos se elimina. Pero me quedan todavía números que puedo usarlos también para simplificar los números del numerador. Por ejemplo, el 3 me puede simplificar el 9. ¿Cuánto me da 3 por... O sea, ¿cuánto puedo dividir el 9 por 3? Por 3, ¿cierto? 3 por 3, 9. Elimino el 3, elimino el 9, pero el 9 se transforma en 3. 3 por 3, 9. Tengo el 2 también. El 2 podría simplificar tanto al 10 como al 8. 2 por 5 es 10, 2 por 4 es 8. Usémoslo con el 8. Entonces este se transforma en 4. Y voy a seguir acá abajo. Igual me quedaría entonces 10 por 3 por 4. Y ahí nomás, porque si tengo un 1 abajo en el denominador, el 1 se elimina solo. Así que lo dejo así tal cual. Y sería 10 por 3 es 30, ¿cierto? 10, vamos a hacerlo en la calculadora. 10 por 3 por 4. Y eso me da 120. ¿Cómo sería la respuesta? Entonces, ¿cómo sería la conclusión a esta pregunta? Que el comité de 3 estudiantes puede quedar conformado de 120 maneras diferentes. Y ahí tenemos la operatoria de combinación en este caso y la conclusión que le damos al enunciado, ¿cierto? En este tipo de ejercicio. Veamos otro ejemplo. Voy a borrar la pizarra para que veamos ahora otro ejemplo de combinatoria. Seguimos con combinatoria. Tenemos entonces que en un curso de 10 estudiantes, bueno, vamos a mantener ahí 10 estudiantes. Ahora, 10 estudiantes. Ahora, de estos 10 estudiantes, vamos a elegir la directiva. Vamos a elegir a un presidente, vamos a elegir a un secretario y vamos a elegir a un tesorero. Tenemos 3 personas. Pero ahora nos hacemos la primera pregunta. ¿Importará el orden? Claro que sí, porque no es lo mismo, ¿cierto?, salir elegido presidente que salir elegido tesorero, ¿ya? O salir elegido secretario. O sea, claramente sí hay un orden, ahí importa el orden, ¿cierto?, en que yo salga elegido. Sobre todo si me estoy candidateando, ¿cierto? Por lo tanto, sí importa el orden, primera cosa. Sí importa el orden. La otra pregunta sería, en este caso, porque si importa el orden, tenemos que volver a hacernos una pregunta. En caso que no importe el orden, es combinatorio inmediatamente. Si importa el orden, hay que preguntarse ahora, ¿y entrarán todos los datos o no? Que acá no entran los datos, no entran todos los datos. ¿Por qué? Porque de 10 estudiantes, ¿cierto? Yo voy a sacar solamente 3. Por lo tanto, no entran todos los datos. Entonces, 10 estudiantes y yo voy a sacar a 3 para la directiva, ¿cierto? De 10 entran 3. Al tener entonces que sí importa el orden, pero que no entran todos los datos, estamos hablando de una variación. ¿Cómo es la fórmula de variación? Ahí, ¿cierto? Sería n, digo, elevado a r, y la fórmula es n factorial dividido por n menos r, todo eso factorial. Esa es la fórmula. Reemplazamos la fórmula. N factorial sabemos que es 10 en este caso. Factorial dividido por n menos r factorial. Lo hago al tiro. Lo hago al tiro. Sería entonces n10 menos 3 la r, 7. 7 factorial. Desgloso. 10 por 9 por 8 por 7. Me quedo ahí, lo transformo a factorial. Y abajo tengo un 7 factorial que lo elimina. Y finalmente me quedaría 10 por 9 por 8. ¿Cierto? Y 10 por 9 y por 8 da 720. ¿Cómo concluimos entonces? Que la directiva, ¿cierto?, del curso de 3 estudiantes en este caso, la directiva de 3 estudiantes puede quedar conformada de 720 maneras diferentes. Y ahí concluimos entonces este enunciado de esta pregunta.
Finalmente, voy a borrar. Voy a borrar acá. Y tenemos entonces que otro enunciado. Ahí está. Diría la pregunta ahora, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden estacionar o se pueden ubicar, mejor dicho, 4 vehículos en la fila de un estacionamiento? Supongamos que un estacionamiento que está lleno y hay fila para entrar y hay 4 vehículos en la fila. ¿De cuántas maneras distintas pueden quedar repartidos estos 4 vehículos? Entonces la pregunta primero que hay que hacerse, vamos a anotar primero los datos. Tenemos entonces 4 vehículos en una fila de estacionamiento. La primera pregunta sería, ¿importará el orden? Y si la pensamos, claro que importa el orden, porque si estamos en una fila, queremos entrar a algún lugar, estamos esperando, es distinto estar de los primeros en la fila que estar de los cuartos. Entonces, claramente el orden sí importa. Yo quiero ver cómo van a quedar distribuidos los 4 vehículos. ¿Entrarán entonces todos los elementos? Esa es la segunda pregunta. ¿Entrarán todos los elementos? Sí. Y la respuesta para ambas preguntas es sí. Sí importa el orden, ¿cierto? En que queden. Y además sí entran todos los elementos. Sí entran todos los elementos. Entonces, al tener un sí en ambas preguntas, ahora estamos hablando de una permutación. ¿Cómo es la fórmula de permutación? Que yo creo que es la más simple. Pn es n factorial. Y si reemplazamos, n factorial en este caso es 4, ¿cierto? Factorial. Y es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1. Y si multiplicamos todo eso, ¿cierto? Nos da 24. Por lo tanto, ¿cómo sería la respuesta a la pregunta? Los 4 vehículos pueden quedar en la fila de 24 maneras diferentes. Y ahí vamos desarrollando distintos ejercicios entonces que van a tener también ustedes en la guía, en las pruebas y en los trabajos de combinatoria. Espero que con este video les haya servido para aclarar alguna duda, cualquier consulta que quede por ahí, alguna inquietud, me la hacen saber a mi correo y ahí podemos ver cómo lo solucionamos. ¿Ya? Nos encontramos entonces en otro video más adelante. Que esté muy bien.